sobre todo pensando en tecnología moderna, alguna imagen Docker o algún cluster Kubernetes y entrar a algún contenedor y empezar a revisar cosas, yo me he percatado que muchas personas no saben cómo meterse adentro y una vez que están dentro del contenedor, cómo buscar un archivo, cómo ver los logs, cómo ver las configuraciones, porque generalmente como trabajan en el escritorio en Windows, están acostumbrados a esa interfaz y no a la línea de comando en Linux, ¿ya? Que es la que vamos a revisar hoy día, justamente porque es necesario. Finalmente es algo básico y es tan básico que a veces lo obviamos y no sabemos realmente cómo, qué sé yo, dar permiso a algún archivo, cómo, bueno, lo que le decía hace un rato, buscar algo, o si quiero crear una imagen, por ejemplo, de Docker, pero no sé, no pillo la instrucción en ninguna parte, pero existe, cómo lograr yo crear una personalizada, digamos, de acuerdo a mis necesidades. Y yo manejándome la línea de comandos puedo lograr hacer eso, buscando las configuraciones, viendo los archivos y revisando todo. ¿M? Así que esta sesión se va a tratar de eso para justamente poder darle las bases de cómo trabajar con la línea de comando. Así que vamos a partir. Bueno, lo que les decía, bueno, antes me estaba saltando una parte. La introducción, ¿cierto? Bueno, la mayoría del software que nosotros construimos o implementamos en los proyectos, no sé, el 90% de los casos se instala sobre algún servidor de aplicación en Linux, ya sea una máquina, hoy día lo menos, pero alguna máquina virtual en VMware o en la nube, que sea en Amazon, Google. Siempre hay, lo normal, el 90% de los casos, como les digo, que se instalan en algún Linux, ya sea un Tomcat, un JBoss, un WebSphere, o si tengo alguna otra, no sé, un servidor Apache. Casi la mayoría son Linux. Y también a veces cuando nosotros desarrollamos, generalmente tenemos, bueno, un IDE tipo Eclipse o VS Code. De hecho, en el VS Code, que capaz que algunos de ustedes ya tengan experiencia en el terminal, finalmente nos damos cuenta que es más rápido a veces hacer ciertas cosas como compilar, eh, revisar los mismos logs. Es mucho más rápido hacerlo por la línea de comandos que en las interfaces gráficas de Windows, ¿ya? Em, lo que le decía hace un rato también, si es que tenemos algún contenedor y queremos ver los logs de ese contenedor, o bueno, los logs yo lo puedo ver con un comando específico, pero quizás si quiero ver alguna configuración particular del contenedor que está corriendo, ¿cómo lo puedo hacer? Finalmente tengo que entrar, hacer una especie de como conexión remota para entrar al contenedor y meterme y ver los archivos. em, y revisar, no sé, detectar errores, configurar, o crear nuestras propias imágenes, como le decía hace un rato. Para eso es muy útil conocer cómo funciona la línea de comandos. Y lo primero que vamos a revisar es el terminal. Bueno, ustedes cuando se conectan a una consola, ya sea, como les decía, a una máquina Google o en Amazon o en alguna máquina virtual con escritorio remoto, o si tuviesen quizás en alguna máquina virtual en su equipo, como VMware o VirtualBox, eh, donde uno ejecuta los comandos es algo que se llama terminal. En algunos casos se llama consola. Ah, un paréntesis, primero vamos a hacer la sesión como en la PPT y después voy a mostrarles las mismas cosas pero en un terminal, cosa que primero lo miramos y después van a ir mirando los resultados, ya esencialmente de las mismas cosas pero en vivo en un terminal, pero primero voy a solo mostrárselo. ¿Ya? Entonces el terminal es el componente, por así decirlo, en el cual ejecutamos los comandos y los dos principales intérpretes que se llaman, que son lo que se llama shell, es batch y sh. Siempre en alguna de las dos va a estar disponible en nuestro equipo. Y una vez que nosotros entramos a este terminal, es que podemos ejecutar una serie de comandos básicos, ¿ya? ¿Y cuáles son estos comandos? Bueno, hay un montón, pero vamos a ver aquí los principales. Y el formato general de utilización es el que estoy mostrando acá. Si está el comando, que finalmente es lo que yo voy a ejecutar, es decir, qué voy a hacer. Luego vienen las opciones, que son cómo hacerlo, ciertas instrucciones de cómo hacer lo que yo quiero hacer. Y los parámetros, que finalmente es lo normal es que sean los elementos sobre los que yo quiero ejecutar este comando. Algunos de los comandos eh, más típicos, digamos, hay uno que es yo diría que el principal, porque es justamente el que me da el detalle de cómo funcionan
todo el resto de los comandos. Hay un comando que se llama man, y yo pongo el nombre del comando que yo quiera, por ejemplo, un man pwd, o el man ls, los que tengo ahí, o el man de cualquier cosa, de comandos obviamente válidos en Linux, y con el nombre, y me va a dar como una especie de manual de cómo se usa, ¿ya? Em, entonces yo diría que es uno de los comandos principales, porque ese me permite saber finalmente cómo funciona todo. Luego tengo el comando pwd, que me permite saber, como les dije, después vamos a ir ejecutando los comandos, ya ahora solo voy a nombrarlo. El pwd, que permite saber dónde estoy parado, que cada vez dice, ¿para qué quiero saber eso? Bueno, si uno se mete en un contenedor, uno va a entrar a alguna carpeta por default del contenedor, no necesariamente la raíz. Va a entrar en la carpeta que está definida para ese contenedor por defecto. Claro, si yo no sé cuál es, con pwd puedo saber cuál es. Entonces es un comando bastante útil. Luego tengo el ls, que me permite obtener la lista de archivos que hay en la carpeta en la que estoy parado. Y cómo me meto a alguna otra carpeta con el comando cd. Ahí puedo entrar a esa carpeta. Puedo crear alguna carpeta con el comando mkdir. Algo importante también es el comando que después vamos a verlo funcionando, el comando df. Ese me permite saber finalmente cuánto espacio en disco tengo. Eso es muy importante, sobre todo cuando ustedes tienen, no sé, alguna application server o algo en el cual el disco sea un elemento, no sé, que se puede agotar, por así decirlo. Con DF ustedes se dan cuenta cuánto les queda de espacio en el disco, y pueden darse cuenta de forma como preventiva, independiente que pudiesen tener algunos monitoreos y script en la máquina para que les avise. Usted podría mirar y darse cuenta si están quedándose cortos de espacio en disco con ese comando. Luego, el comando do, que me permite saber cuánto pesa exactamente la carpeta con todo lo que tiene adentro de donde yo estoy parado, o la carpeta que yo le diga, en realidad no necesariamente donde yo estoy parado. Y después, bueno, pensando en ir liberando espacio, tengo el comando rm, que me permite eliminar ya sea una carpeta o un archivo. Después, como les dije, vamos a revisar en un terminal todos estos comandos en detalle. Una vez que yo tengo, ¿cierto?, mis archivos, o yo creo, no sé, pues supongamos que estoy instalando alguna aplicación, o estoy, no sé, almacenando algún archivo para poder yo, no sé, como respaldo, por así decirlo. eh, Necesito alguna manera de dar privilegio a esos archivos, porque yo si estoy en una máquina y si no, supongamos que una instancia en la nube, no soy solo yo el que se me va a meter en esa máquina, hay varios, probablemente muchos otros usuarios que se meten. Entonces yo tengo que tener claro de qué forma puedo proteger mis archivos, y de tal forma que yo a ciertos archivos no se pueden verlos todos, otros archivos los pueda ver yo y miembros de mi equipo, lo que se llama grupo en nivel del sistema operativo de Linux, y solo los que tenga acceso yo. Entonces hay una serie de comandos que me permiten em, operar sobre estos archivos para darle lo que se define o definir los atributos de acceso a ellos. Los atributos son la posibilidad de lectura, escritura y ejecución. Si yo puedo tener archivos que pueda leer, ya sea yo, mi grupo o cualquiera, otros que pueda ejecutar, que generalmente los scripts, los archivos, qué sé yo, cualquier cosa, bueno, lo que valga la redundancia que yo quiera ejecutar, necesito tener los permisos de ejecución. Y luego tengo el de escritura que, bueno, si yo necesito que alguien pueda modificar el archivo, también tengo que darle esos permisos. Estos permisos de escritura generalmente uno se los da generalmente no son, no, la mayoría de los casos, solo para el usuario dueño de los archivos. Pero hay situaciones en las cuales es conveniente dar acceso a nivel de grupo. Por ejemplo, si yo tengo no sé, estoy subiendo alguna application server y necesito que esto se levante con algún usuario específico, no así con un usuario, no sé, supongamos que estoy levantando un Fuse o un JBoss, y quiero que este se ejecute con un usuario específico que se llame JBoss. Pero además yo como mi persona, digamos, con mi cuenta, poder modificar los archivos de configuración y poder levantar o reiniciar el servicio. En ese caso es cuando yo empiezo a jugar con los permisos, digamos, le doy permiso de escritura a alguien más que no soy yo. ¿Mm? Y lo conveniente no es darle a los usuarios directos, sino que al grupo, de tal forma que
si yo necesito, o si alguien se incorpora, basta con que se agregue al grupo y con eso ya va a tener el acceso, el mismo acceso que tiene la definición de esos permisos en el archivo. La forma en que se define, si yo después vamos a ver en el ejemplo, hago un ls-l de los archivos. Aquí al principio me aparecen una serie de parámetros, quizás probablemente ustedes lo han visto, no sé si alguno sabe lo que significaba, pero esto de aquí es justamente lo que me da el nivel de privilegio de acceso que yo tengo. El primer campo me dice qué tipo de archivo es. Es decir, si no tiene, si es una rayita, quiere decir que es un archivo directo. Los que tienen una D significa que son carpetas. Los que tienen una L significa que son enlaces, ¿ya? Son como shortcuts a algún otro lado, ya sea un archivo o una carpeta. Luego tengo tres campitos o tres caracteres que tienen que ver con los privilegios que tiene el dueño del archivo. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo, el dueño es N. Riquelme y él tiene los permisos de lectura, escritura y ejecución en todos los archivos. ¿Ya? Bueno, excepto en el de arriba, no tiene ejecución porque es un archivo, no es un archivo que se ejecute. Las carpetas tienen por default el de ejecución para poder entrar a ella. Luego tengo otros tres que son los permisos a nivel de grupo. ¿Ya? Así aquí yo veo igual lectura, escritura y ejecución, pero a nivel de grupo. En este caso, ninguno de los archivos tiene acceso a nivel de grupo. Y por último, perdón, se me mandé el mouse. Y por último tengo los otros. Otros es como todos los demás, es todo el resto de usuarios que pudiese entrar al equipo en el cual están estos archivos guardados. En el ejemplo hay lectura para todos, ejecución para todos de las carpetas y escritura, digamos, el único que tiene es el propio usuario. Todos los demás lo pueden leer. Entonces, cuando yo conozco esta forma de definir los privilegios, puedo proteger los archivos, proteger las configuraciones, lo que les mencionaba, de levantar algún servidor y asegurarme de que nadie pueda cambiar las configuraciones, solo el usuario con los privilegios adecuados, los privilegios de escritura sobre la carpeta o archivo de configuración. Y así yo protejo mi sistema. ¿Y de qué forma yo puedo ir cambiando este comportamiento? Porque lo que les decía, ¿cierto? Yo puedo necesitar darle privilegios a alguien o al grupo o a todos para una carpeta en particular. Los comandos son el chmod. El chmod cambia explícitamente los archivos. Después vamos a ver el detalle de eso. Y luego tengo chown, en el cual le cambio el owner, es un change owner, eso significa el chown. Y después el chgrp, con el cual le cambio el grupo. Entonces, de esa forma, combinando esos distintos comandos, yo puedo finalmente darle diferentes privilegios a un archivo en particular. La forma como más estándar, déjeme ver si tengo esta aquí, sí, esta de acá ya. Primero hay una forma rápida en la cual yo le puedo dar los privilegios de acceso, que es con el comando chmod, indicando el ámbito, donde yo le digo si es que va a ser el grupo o otros, le agrego un más o menos y luego le digo qué privilegio es. Entonces, de ese modo, no sé si es un poco chiquitito ahí, pero después lo vamos a ver más grande en el terminal. Yo le doy aquí un chmod más X, por ejemplo, al archivo, quiere decir que le estoy dando a mí, porque no tiene ningún prefijo de ámbito, estoy dando permiso de ejecución al archivo 3. En el caso de aquí arriba, le estoy dando un chmod o menos W al archivo 2. Le quiero decir que a otros le estoy quitando el privilegio de escritura. Entonces, de ese modo, con ese comando yo voy como de forma individual agregando o quitando los privilegios. Y luego hay otra forma que es un poco más rápida, en la cual yo con un solo número, pues, lo que se llama una máscara de permisos, con un solo comando le doy todos los permisos de una vez, ya combinando los distintos valores de acuerdo a lo que yo necesito. Es decir, lo típico, no sé, por cuánto los que han trabajado con servidores web, que cuando yo quiero tener acceso a todos los archivos, lo que se llama el chmod 755, que es el conocido, es esto, digamos, que significa que el usuario tiene lectura, escritura, ejecución, y los demás tienen lectura y ejecución, y no tienen
escritura. De esa forma yo tengo un servidor, por ejemplo, web, con todos los archivos para poder ser accedidos desde el exterior, pero los demás solo pueden verlo, no pueden modificarlo. Entonces, con esta combinación de elementos yo puedo dar finalmente todos los privilegios de una sola vez y no tener que ir agregando grupos o los parámetros de escritura, lectura, uno por uno. Y finalmente, otro de los comandos importantes en los cuales yo puedo o necesito para poder trabajar con algún application server o dentro de un contenedor es el comando find. El comando find, digamos, yo estoy parado en alguna ruta y luego le doy las opciones de qué es lo que yo quiero buscar. ¿Cuáles son los parámetros que yo puedo eh, tener en el comando find? Bueno, primero el name, es decir, qué es qué quiero buscar. Si, no sé, puedo ser el nombre de un archivo específico o no sé, o una extensión con asterisco punto tanto, o cualquier patrón que yo quiera tenga para poder buscar el archivo. Luego todos estos son opcionales. Bueno, el name generalmente siempre va, porque yo no siempre voy a buscar por lo menos algo con un nombre. Pero todos los que hay aquí son opcionales, ¿ya? Luego tengo el tipo, en el cual yo le digo si es que quiero explicitarlo, digamos, si quiero una carpeta o quiero un archivo. El tamaño, que también me puede servir, de repente igual si ustedes están dándose cuenta que en el servidor, no se está quedando poco espacio y ustedes lo miran y no es evidente dónde está. Yo con el find y agregándole la opción size, le puedo indicar, no sé, porque me busque los archivos mayores a 100 megas, por ejemplo. Entonces me va a encontrar todos esos archivos y yo voy a poder ver ahí, claro, si es que hay de repente algún archivo, algún dump por alguna caída de un server que yo pueda eliminar para liberar espacio. Entonces ese es bien útil, el comando size. Luego también podría buscar archivos específicos si yo, no sé, pues si yo tengo privilegios globales o soy root, por ejemplo, y que tengo acceso a todo, podría buscar por archivos que sean de algún usuario en particular o de algún grupo en particular. Luego puedo buscar archivos que hayan sido modificados hace n minutos o n días, ¿ya? También sirve. Si yo quiero ver, supongamos cuando de repente pasa que algo deja de funcionar repentinamente. Y siempre pasa que uno dice, no, pero si yo no lo toqué, no nadie ha tocado nada y nadie ha cambiado ni una cosa en el servidor. Y de repente dejó de funcionar. Entonces, con este parámetro, yo puedo darme cuenta finalmente si es que se modificó el archivo no sé, durante los últimos 3 días y va a salir ahí que se modificó. Si va a quedar evidenciado que sí alguien lo modificó. Porque voy a encontrar lo que cambió finalmente y más que acusar a alguien es poder resolver, darse cuenta que sí se modificó y ahí buscar, qué sé yo, en algún respaldo, alguna versión anterior o revisar qué problema tiene esa configuración que provocó que dejara de funcionar la aplicación. Luego tengo el nivel de profundidad. Bueno, esto tiene que ver cuando yo estoy buscando igual, pues, como desde la raíz o desde alguna carpeta de logs, por ejemplo, o de algún indexador, en el cual pueden haber muchos niveles de profundidad para la búsqueda, y eso podría ser muy lento, ¿ya? Y si yo sé que realmente no puede estar muy adentro, le digo que, no sé, busque uno o dos niveles solamente y no todo, de tal forma que sea más rápido, porque si yo busco todo, obviamente se va a demorar porque recorre todo el disco duro, todos los archivos. Y por último, hay un comando muy útil que se incorpora al find, que es para poder, con el resultado de lo que yo busqué, porque una forma yo he visto de repente, claro, que hacen el find o el ls o lo que sea, tienen la ruta de los archivos, y después uno por uno van haciendo algo. Eh, Incorporando este comando, parámetro exec al find, yo podría al mismo resultado, en una sola línea, digamos, ejecutar el comando que viene a continuación. De esa forma me ahorro bastante tiempo porque finalmente pongo el patrón de búsqueda y si yo, obviamente primero lo ejecuto sin eso para poder ver que sean efectivamente los que yo quiero tocar o ver o hacer la operación y después le incorporo el comando, qué sé yo, para borrar. De repente quiero borrar, eh, no sé, ahora se usa más Git como vimos el mes pasado, pero cuando uno trabajaba con otros tipos de control de versiones, por ejemplo el SVN lo que hacía era crear en todas las carpetas hacia adentro una carpetita .svn, en toda la ruta. Y de repente si yo quería borrar todo,
tenía que entrar carpeta por carpeta, o una forma, digamos, si uno no sabía hacer esto, y empezar a borrarla. En cambio, con el exec yo podría dar el find de todos los puntos SVN y después borrarlo con un solo comando, con una sola línea. Entonces eso me permite, obviamente, mucho más rapidez en lo que estoy haciendo. Bien, esta era la parte como más fome, que era todo el bla bla. Entonces ahora les voy a mostrar, voy a compartir un terminal para que veamos ¿cómo se llama? Todos estos comandos que les indiqué funcionando. Miren un segundito y lo vemos. Ya. Vamos a partir con los mismos que yo les había indicando en la PPT. Ya, esto de acá, ¿cierto? Bueno, este es el terminal. En este caso yo estoy usando un Mac, digamos, y está en la consola o terminal. Pero si ustedes se conectan, por ejemplo, con el comando keycloud a alguna instancia de S2 o alguna máquina en AWS, finalmente van a llegar a una consola similar a esto, digamos. Y ahí la consola lo que me permite es ejecutar comandos que sean válidos en el sistema operativo en el cual yo estoy ejecutando. En este caso, como estoy en un Mac, son comandos que funcionan en Mac. No sé, pues si se conecta a alguna máquina, va a ser un Red Hat, un CentOS, un Ubuntu, ¿ya? Cada uno de repente hay comandos súper específicos que existen solo en nuestro sistema operativo, pero los que vamos a ver ahora son comandos básicos Linux, digamos, que están en todos. Lo que vimos hace un rato, ¿cierto? Les decía que, aquí vamos a crear una carpetita. Bueno, aquí hay un proyecto en el que estamos trabajando, parece ahí. Con el comando, por ejemplo, lo que decía hace un rato, lo primero que vimos como comando principal era el comando man. Y con el comando man yo, por ejemplo, podría ver cómo funciona el comando ls, ¿ya? Si bien es súper sencillo el ls, nos damos cuenta de que aquí hay un montón de opciones que yo puedo utilizar para distintas cosas. ¿Ya? Algunas de ellas también tienen que ver con el formato de los archivos, o cómo yo quiero ver la cantidad de la salida, que típicamente aquí es así, o así. Yo podría mirando el man y con distintas combinaciones hacer que esto se muestre de forma distinta, ya que muestre, no sé, pues solo esto y esto, que la fecha en un formato distinto. En fin, me permite saber cómo funcionan todos los comandos. Si hago un man rm, me va a decir cómo funciona rm. Si hago un man find, que es uno de los más útiles, me dice todas las opciones que tiene el comando find. ¿Ya? Entonces, apréndanse lo que siempre. Si tienen alguna duda de cómo funciona un comando, man y el nombre del comando. Y con eso van a tener todas las opciones de cómo funciona. Luego tenemos los comandos básicos, ¿cierto? El saber dónde estoy parado. En este caso, estoy parado ahí en la ruta de uso de Riquelme, el proyecto lo Barnechea. Si yo ingreso a alguna carpeta, qué sé yo, no sé, WordPress test, voy a ingresar ahí. Ahí estoy dentro de otra carpeta. ¿Ya? Eso me indica el comando pwd, finalmente entrar donde yo necesito. Ustedes me dicen, ya, pero ahí es obvio que estoy ahí. ¿Por qué necesito saber eso? Ya, aquí es obvio, pero si yo tengo, por ejemplo, un contenedor, eh, ese, por ejemplo, bueno, después vamos a tener otra sesión de estas mismas en detalle de lo que es Docker y Kubernetes. Ahora solo lo quiero mostrar para efectos del ejemplo de para qué me sirve finalmente saber estos comandos, saber el comando pwd. Yo puedo entrar aquí a este contenedor, ejecutar el shell, como les dije, en este caso bin batch. Hay algunos que son, algunos contenedores, aprovechando de decirle, que no funciona el bin batch, sino que tienen el shell nomás. Entonces, si es que no, en alguna vez intentan hacer esto y no les funciona con bin batch, ese siempre va a funcionar, ¿ya? Con ese shell. Pero a mí me gusta más este, es más amigable. Entonces estoy ahí, ya, bueno, bueno, está justo en la raíz, pero en algunos contenedores que no va a ser así, no va a estar en la raíz, va a estar en alguna otra parte.
Entonces yo con el comando pwd sé dónde estoy parado. Bien. Luego, ¿qué otros comandos tengo? Tengo el ls, ¿cierto? Que me permitan, ya lo hemos visto aquí otras veces, saber qué es lo que tengo dentro de mi carpeta. Tengo una variación del comando ls que es el "-a", que permite ver los archivos ocultos. ¿Cuáles son los archivos ocultos? Son los que empiezan con punto. Por ejemplo, el punto setting, que generalmente son cuando uno trabaja con algún IDE o con algún compilador, un manejador, por ejemplo, con, bueno, el mismo Git, los comandos de Git o npm, casi todas las cosas que son configuraciones de funcionamiento base están ocultos por defecto. Ya ocultos empiezan con un punto. Ya en este caso la configuración del proyecto, el class path, generalmente empiezan con un punto. Y ustedes con el S-LA, o bueno, o "-a" solo, los pueden ver y bueno, y si lo combinan con el "-l", lo ven en el formato de columnas, tanto los no ocultos como los ocultos. Si yo quiero ahora entrar a alguna carpeta, lo vimos con el comando cd, ¿cierto? Que me permite cd change directory, ya para eso significa. Entonces me voy a cambiar directorio tal. Y si quiero volver atrás, punto punto. Y así. Igual si estoy dentro de un contenedor, lo que vimos recién, que ahí es donde realmente presta más utilidad. No sé, pues yo quiero entrar ahí no sé, a home. Y veo que hay, en este caso no hay nada. Y después vamos a ver cómo con el comando find nos va a servir para encontrar dónde está la configuración de esto. Y tampoco hay nada. Entonces, si, supongamos que yo quisiera buscar la configuración, el archivo de configuración de este contenedor, y no sé dónde está. Obviamente, una forma de hacerlo es recorrer todo, o de forma evidente, no sé, pues me imagino que está aquí en bin, pero no está en bin. Listo. Entonces ahí, después vamos a ver que con el comando find voy a poder llegar al archivo de configuración que necesito. Una vez cierto que entro a la carpeta, no sé, target, salgo, ya como yo, no sé, pues creo carpetas con el comando mkdir. Entonces vamos a crear, no sé, la carpeta 1, carpeta 2, y así, lo que yo necesito crear. Entonces aquí está, lo voy a borrar, sí. En otra parte de que me quedamos viendo. De aquí sea. Entonces aquí lo voy a hacer. Carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3. Y esas son las tres carpetas que acabo de crear. ¿Y ahora qué puedo hacer con ellas? Lo que vimos hace un ratito era, ¿cierto? Poner los privilegios de acceso y todo eso. Sí, lo vamos a hacer de inmediato. Pero antes vamos a revisar el comando df que habíamos visto que me permitía saber cuánto espacio tengo finalmente en mi disco duro. Entonces, o cuánto tengo usado. Con todo lo que hice, supongamos que hice muchas cosas, instalé en Application Server, instalé una base de datos, no sé, hice muchas cosas. Y aquí finalmente me dice cuánto yo tengo. Y me dice, claro, que tengo, en este caso, esto parece que es un disco portátil que tengo, usado 14 GB, quedan 300. Y acá tengo 144, quedan 300. Acá tengo usados 408, quedan 39. Entonces aquí ustedes ven de forma directa que eh, cuánto espacio les queda. Obviamente también lo pueden ver por el explorador de el Finder, si es que está en un Mac, o si está en el Linux, lo pueden ver también por el panel de control o el navegador de archivos. Pero obviamente, si ustedes están trabajando en el terminal, esto es mucho más rápido. Ustedes ven ahí de inmediato si es que tienen algún disco que no sé. Bueno, este no, porque este es un disco que es de sistema, pero es los de acá, los normales, ven de inmediato si es que tienen alguno que esté lleno. ¿Ya? Y si yo quisiera saber cuánto ocupa esta carpeta, bueno, aquí no hay nada, muy poquito. Eh, en general, esto me va a decir si yo tuviese muchos archivos de archivos pesados, me va a decir aquí finalmente cuánto pesa exactamente los archivos que yo tengo en esa carpeta. Tanto en esa carpeta como en todas las que estén hacia adentro. Y bueno, una vez que yo tengo mis carpetas aquí, creamos un par de archivos también con el comando touch. Puedo crear archivos, no sé, archivo 1, archivo vacío.
O también, bueno, puedo editarlo. Datos 1. O directamente así. Y así, pues ahí tengo ya una estructura de archivos para poder trabajar. Y aquí es lo que vimos hace un rato. Vimos que tenían los permisos por defecto. Fíjense que se me crean eh, sin permisos de ejecución y con acceso a lectura y escritura para mí, que soy el dueño. Porque estos primeros tres eran los de permisos para el dueño del archivo. Luego vienen los del grupo. En este caso, el grupo al cual pertenece ese archivo es el grupo staff, ¿ya? Y luego del resto del mundo, los others. Es decir, cualquier otro usuario que tenga acceso a este equipo son estos últimos tres. Y en este caso, los permisos son lectura y escritura para mí y lectura para los otros. Y yo supongamos que no quiero eso, yo quiero en realidad solo yo tener acceso aquí. Entonces, una forma es, en el archivo 1, por ejemplo, luego un chmod grupo menos lectura, archivo 1, y con eso, fíjense que se cambia el permiso, ya no lo va a tener. Y hago lo mismo con el others. De ese modo, em, solo yo tengo acceso a lectura y escritura y nadie ni siquiera lo puede ver ni saber que existe. ¿Qué otra cosa? Ah, el permiso de ejecución. Ya bueno, para que sea ejecutable tengo que poner algo que tenga sentido. Así que lo voy a llamar aquí, voy a crear otro archivo que se llama nano script 1. Lo voy a llamar sh para que tenga sentido. Y vamos a escribir aquí hola. Por defecto, si yo hago eso, me va a decir que permiso denegado. ¿Por qué me dice permiso denegado? Porque no tiene permisos de ejecución. Yo podría hacerlo así, explícitamente diciéndole al shell ejecuta este archivo. Pero en vez de hacer eso, realmente le puedo dar el permiso de escritura. Chmod más X, como es para mí, a script 1, con el cual ahora me aparece el permiso, el X también, y le damos script 1 y ahora se ejecuta. ¿Ya? Y yo, bueno, puedo hacer la combinación, como le decía, también, permitir quizás que lo ejecute el grupo, no sé, o en este caso, o no, dice que lo ejecute el grupo, yo no quiero que lo ejecute el grupo, así que lo voy a quitar. Eh, menos X, script 1 y también el O menos X. Entonces así solo yo lo puedo ejecutar, el otro solo lo podrían mirar. Y la otra opción de yo dar los privilegios combinando finalmente en con una sola línea todos los parámetros, sería darle el acceso así. Por ejemplo, si yo quiero, ya en realidad ahora quiero que el extremo, que todos lo puedan ejecutar, ver y escribir. Ese sería 777, script 1. Entonces con eso quedan todos los permisos para script 1. Si los quiero solo para mí, sería 77700. Y solo yo. Y bueno, o el 755 que les dije hace un rato, que es el típico para sitio web, que todos los demás lo pueden ver y escribir. Ya sí, con las combinaciones que existen, que les mostré en la PPT, y bueno, y después se va a distribuir el documento relacionado a esta sesión. Van a ver todas las opciones de combinaciones de los permisos para poder asignar los privilegios. Bien. Y veamos finalmente lo otro que nos sirve, digamos, que el comando más útil para esto, que es el find. Entonces vámonos a nuestra interfaz y vamos a irnos a esto. Y aquí es algo interesante porque yo puedo, ¿cómo sé, por ejemplo, dónde está el archivo de configuración? Yo sé que es un Nginx, entonces el archivo de configuración del Nginx se llama nginx.conf, o en general los archivos son .conf o .cnf. Entonces yo con el comando find, y yo no sé dónde está, pues aquí, no sé, puedo empezar a buscarlo, como les dije, pero no, como no sé, mejor lo busco. Con find, es decir, buscarlo a mano me refiero. Como le dije hace un rato, no sé, podría ser un L-R todo y después hacer un grep, pero eso obviamente es ineficiente. Entonces lo mejor es hacer esto.
fin-name. Supongamos primero que yo no sé exactamente cómo se llama, pero sé que debe ser algún conf, ¿ya? ¿Dónde lo voy a buscar? Desde aquí, desde la raíz, donde yo estoy parado. Ah, ya, me tiró hartos. Dije, chuta, no, voy a ser un poco más específico. Eh, en Nginx, en ng, vamos a poner asterisco.com. Ya, ahí sí, ahí me tiró uno, fíjense. En etc, eh, Nginx conf. Aquí está. Entonces ahí yo encontré el archivo de configuración de este sitio. Y al yo encontrar esto, ¿para qué quiero hacer esto? Al mirar ese archivo me dice que, este incluye configuraciones que estén en esta carpeta. Entonces yo podría entrar a esa carpeta. Y hay un archivo de configuración por default. Entonces, y ahí donde viene la parte entretenida. Yo como tengo este archivo de configuración aquí, yo podría, cuando yo levanto este contenedor, yo podría hacer mapear una carpeta local. Bueno, eso lo va a ver en una excepción, pero ahora solo le voy a decir que van a poder hacer eso. Van a poder mapear una carpeta local hacia esta carpeta. De esa forma ustedes cuando inicien el contenedor, por ejemplo aquí, yo aquí podría tener algún, no, aquí tengo esto. Yo podría mapear esa carpeta, conf.d, y poner configuraciones aquí de Nginx y hacerle un mapeo hacia la carpeta interna del Nginx en un Docker Compose. Pero eso lo vamos a ver en otra sesión. Pero podrían hacer eso. Entonces, ustedes, primero, conociendo la línea de comando, viendo cómo pueden entrar hacia los contenedores, ver dónde están las configuraciones, van a poder revisar los logs. Eso no vimos. Lo mismo, con el find yo podría buscar aquí si hay algo. eh, Hay algún log por aquí. Y aquí está. Dice var log nginx.log, var log nginx.log. Y bueno, si bien Docker mapea eso hacia afuera, claro, puede haber algún otro archivo. A veces, por ejemplo, si ustedes tienen un Tomcat, les va a tirar el catalina.out. Pero hay otro archivo de logs que no se salen hacia el Docker. Entonces yo con esto ustedes podrían encontrarlos y mirarlos, mirar qué es lo que hay. Por ejemplo, este de hecho me parece que no sale en el. No tiene nada, no me he metido ahí. Va, se me pegó. Bien. Qué divertido. A ver, eso. Bueno, y yo diría que esa es la sesión de hoy. La parte, bueno, la idea es que ahora tengo un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna duda. Bueno, quizás, como le digo, quizás todos ya conocían esto, pero lo importante es saber para qué me sirve finalmente. Si yo estoy con la línea de comandos para después poder hacer esencialmente lo que desarrollamos, poder hacer debug de algo, poder, qué sé yo, encontrar archivos de configuración, poder personalizar imágenes, em, todo lo que yo necesite finalmente para hacer mi trabajo, ¿ya? Entonces, conociendo la línea de comando, ustedes van a poder hacer todas estas cosas. Así que cuéntenme, no sé si alguien tiene alguna duda, quiere compartir algo. Ahí levantaron la mano. A ver, Sí, creo que Tomás levantó la mano. Entonces, Tomás, si quieres, adelante. Sí, acá. dale, Buenas tardes, Norman. Una consulta. dime. ¿Cuál era el comando que habías proporcionado para crear un archivo? El touch. Ya, el touch. Claro, el touch te lo Eh, crea. El touch sí se ocupa como para efectos de probar generalmente si tú tienes permiso de acceso a alguna carpeta, porque lo crea vacío.
Si tú Claro. quieres crearlo como para escribir en él, hay varias formas en realidad. Tú podrías hacer esto, por ejemplo, que es un comando de, no sé, escribir algo. De hecho, a eso mismo era mi pregunta, me pillaste. ¿Cómo? Eh, que yo tenía entendido, bueno, el touch no lo conocía. Ahora recién lo vengo a conocer, pero yo tenía entendido que el eco se ocupaba para crear Claro, un archivo. sí, tú con el eco puedes, ya lo puedes poner con contenido. De hecho, cuando uno genera una imagen Docker, generalmente en un Dockerfile, la forma en Ujú. que uno va escribiendo los archivos, cuando son, no sé, pues si son una configuración chiquitita o un texto, una línea, por así decirlo, generalmente uno lo hace con eco y si no, lo copia desde alguna carpeta local. Y el touch generalmente es cuando uno necesita, no sé, pues poner un PID de algo, dar un archivo o una referencia de que algo se está haciendo ahí, como solo crearlo pero vacío, ya es como una forma más rápida. Vale. Para eso se hace el touch. Ya probar los privilegios o generar un archivo en alguna parte, una especie de log, por ejemplo, uno podría, si vaya a hacer algo, no sé, crear una carpetita y ponerle un archivo .log, generalmente cuando uno está haciendo algo, y después de Entonces el algún, touch no sé, sería como para hacer pruebas. sí, puede ser para hacer pruebas o también puede servir, por ejemplo, para semáforos, que se llaman. Tú podrías tener en esta carpeta. Supongamos que yo tengo aquí yo podría crear aquí un script sofisticado, ¿ya? Y ese script sofisticado quizás que no pueda hacer cosas mientras exista ese archivo .log ahí. Entonces yo con el touch lo creo vacío aquí y mi script, digamos, verifica que no, mientras exista ese archivo ahí no puede hacer algo, ¿ya? Y después cuando yo termino, se borra. Para eso también me puede servir, ¿ya? En vez de hacer un eco, lo hago con el touch. Ah, ya, vale. Ese es el uso. Súper, gracias, Tomás. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o se anima a consultarle algo más a Norman? ¿Nadie? ¿Ninguno? Están tímidos hoy o seguramente ya lo conocen. Bueno, chicos, no sé, Norman, si quieres compartir algo más con ellos. No, digo, la sesión del Learn and Share, justamente la idea es que sea una parte de donde hablo yo, o el relator que hable, digamos, yo espero que después de a poco se empiecen a sumar más, algunos de ustedes también, en algún momento, que pierden el temor. Yo sé que hay varias personas, digamos, de hecho me han ayudado algunos a crear algunos de los materiales y de las sesiones que vamos a ver más adelante, sobre todo las que tienen que ver con React por ahí, que hay un compañero de ustedes, no sé si está la Rubén Bastián, me ayudó. Y hay otros que ha hecho el Andrew también. Pero claro, como que de repente les da temor de dar la sesión. Yo me gustaría que los que quisieran después de ustedes también ir participando, me avisen en algún minuto si están interesados en dar alguna. No sé, pues, esta va a ser una por mes, así que tienen harto tiempo para adelante. La idea es que se vayan, todos podamos ir haciendo estas sesiones, ya, que no sea solo yo el que les habla siempre. ¿Mm? Y la idea, bueno, una parte de la sesión, que como la mitad de la sesión es que el relator les explique el tema, y la otra mitad la idea es de compartir poco, apreciaciones, preguntas, pero bueno, si no hay muchas preguntas ahora, no realmente estaríamos ok con la sesión, pero ideal es que sí participen más, por eso es la idea. Vale, Norman. Bueno, igual chicos, esta es la última oportunidad, si mentiras, si quieren participar, recuerden que siempre tienen el espacio para hacerlo. No sé si ya para finalizar quieran compartir algo con Norman o con sus compañeros, algún tip, algún consejo, o definitivamente están ok. Bueno, parece que están ok. Bueno, chicos, los quiero animar a que nos tomemos entonces una foto y que prendan sus cámaras. Yo sé que a muchos devs no les gusta, eh, pero bueno, yo los animo a que prendamos las cámaras un momentico. Igual, miren, ya mañana es viernes, ya fin de semana se viene. Así que, bueno, nada, los animo a que por favor prendan la cámara para que nos tomemos una fotico y pues también para que nos conozcamos entre todos los Yellowwares. Eh, pues porque, bueno, lo ideal es que también que podamos construir una comunidad de aprendizaje entre todos. Entonces, los animo, chicos.
Ahí, súper, Tomás, gracias por prender la cámara. Gracias, Judith. Hola, un gusto conocerlos a todos. Fabián, gracias. José, Ricardo, gracias. Hola, Ángel, ¿cómo estás? ¿Estás en la playa? Hola, ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. igual. ¿Desde dónde nos saludas, Ángel? ¿Dónde estás? Yo aquí en San Joaquín, Santiago. Ok. Sí, me uní, llegué un poco atrasado, por eso que no hice pregunta, pero después voy a ver la grabación Sí, y dale, no te para la preocupes. próxima clase voy a hacer más Igual preguntas. ahí queda nuestro grupo de Workplace que se llama Pukes Learn and Share y también nuestro canal de YouTube. Ya, gracias. Listo. Jonathan, hola, ¿cómo estás? José, hola. Bueno, chicos, sonrían. Voy a tomarles una buena foto. Ahí, vamos otra por si acaso. Súper. Bueno, chicos, nada, muchas gracias por participar. Les recuerdo que la grabación queda pues en el grupo y también en nuestro canal de YouTube, por si quieren comentar algo y ahí también pueden aportar algo. Si tienen alguna duda alguna vez o alguna pregunta, la pueden poner también por el grupo y supongo que a lo largo de las sesiones las podemos resolver. Entonces, nada, muchísimas gracias por unirse a esta Gracias. sesión y bueno, que tengan un buen día. Igual, Muchas gracias a ustedes, igual, gracias chao. Norma, Daniel, Bien. que tengan buena tarde, cuídense. Nos Chao, vemos. chao. Chao, cuídense. Chao. Chao.